A partir de hoy vamos a estudiar el texto capítulo por capítulo. Hoy estudiaremos el primer versículo y el segundo del capítulo 1. Colosenses 1. Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Aquí, primera, apóstol. Apóstol es aquella persona que es enviada con la autoridad de Jesús. Los apóstoles son elegidos por Jesús. Leemos Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 14. Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 14. Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 14. Y sube al monte y llama a los que él quería. Y fueron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Leemos Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, un apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Los apóstoles son aquellos que vieron a Jesús resucitado. Leemos Hechos capítulo 1, versículo del 21 al 26. Hechos 1, versículo del 21 al 26. Hechos capítulo 1, versículo del 21 al 26. Es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba de entre nosotros. Uno de estos sean testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a todos José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escogiste para tomar el lugar en este ministerio apostólico, del cual se extravió Judas para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. El número de apóstoles está limitado a 12, y por eso, en lo que acabamos de leer, vemos que salió escogido Matías para volver a completar los 12. Pablo no está entre estos 12, pero Pablo se presenta como apóstol de Jesús. En esta cuestión aparecen dos opiniones. La primera es la de que se debería haber esperado y haber completado los 12 con Pablo. La segunda es la de que no hay ningún problema con lo que se hizo. Leemos versículos del 1 al 19 del capítulo 9 de Hechos.
Hecho capítulo 9, versículo 1 al 19. Hecho capítulo 9, versículo 1 al 19. En este tiempo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que, cuando hallara hombre o mujeres que eran de este camino, pudieran traerlos atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fijaos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús aún. Así Jesús le dice: ¿por qué me persiguéis? Todo nuestro sufrimiento lo siente Jesús como suyo, y nunca dejará nuestro lado. Repetimos: Pablo no perseguía a Jesús aún así. Jesús le dice: ¿por qué me perseguís? Seguéis. Todo nuestro sufrimiento lo siente Jesús como suyo, y nunca dejará nuestro lado. Pero levántate y entra en la ciudad, y se dirá lo que tienes que hacer. Y los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y, abriendo los ojos, nada veía. Así que, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco ciertos discípulos de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto a un varón de nombre Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo mostraré
cuando tiene que padecer en mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y después de imponerle las manos, dijo: hermanos Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista, y después de levantarse fue bautizado y tomando aliento recuperó fuerzas. Y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Jesús resucitado se apareció a Pablo y lo escogió como su apóstol. El caso de Pablo es único. Cuando se presenta como apóstol de Jesús, siempre añade por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. No hay necesidad de discutir si Pablo es o no apóstol de Jesús. No hay necesidad de discutir sobre Matías y Pablo. ¿Por qué? Jesús resucitado eligió a Pablo como su apóstol. Aunque para nosotros sea fácil de entender, en aquel entonces, como Pablo era un perseguidor de Jesús, para algunos no fue fácil de reconocerlo como pastor. Leemos 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2. 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿No soy libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros ni mi obra en el Señor? Si para vosotros no soy apóstol, sin embargo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Leemos capítulo 15, versículos 7 al 10. Capítulo 15, versículos 7 al 10. Capítulo 15, versículo del 7 al 10. Después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, apareció también en mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano. El contrario, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La Biblia denuncia a los falsos apóstoles. Leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis 2 y 2. Yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los llamaste mentirosos. Leemos 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15.
Segunda Corintios capítulo 11, versículo del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Hay una secta que apareció en el 2001 en los Estados Unidos que se llama Nuevos Apostólicos Movimientos, que se está esparciendo rápidamente también aquí en España, en Europa y en Corea. Hablaremos de ellos la próxima. En el versículo 2, las palabras santo, fieles y hermanos hacen referencia a los hijos de Dios. La expresión en Cristo significa en Jesús, muerto y resucitado al tercer día y sentado en la diestra de Dios. Meditemos en el significado profundo de esta expresión y no lo olvidemos nunca. En Cristo, ¿qué significa? Jesús muerto y resucitado al tercer día y sentado en la diestra de Dios, en Jesús nosotros. Encontramos una muy buena explicación de la expresión en Cristo en Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, versículo 1 al 10. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Eso significa en Cristo. En Cristo es. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué?
Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Repetimos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo dice, en Cristo. ¿Por qué? Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó que antemano para que anduviéramos en ella. Y repetimos, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Esto significa en Cristo. Nosotros los santos, los fieles, los hermanos, ya estamos con Jesús en los celestiales. No podemos olvidar nunca que nuestros espíritus ya están en los cielos. Estamos en este mundo, en nuestros cuerpos físicos, pero nuestro espíritu ya se encuentra en los cielos. Repetimos, nosotros los santos, los fieles, los hermanos, pueblo de Dios, ya estamos con Jesús en los celestiales. No podemos olvidar nunca que nuestro espíritu ya está en los cielos. Estamos en este mundo, en nuestro cuerpo físico, pero nuestro espíritu ya se encuentra en los cielos. Hemos recibido 2 milagros de Dios por la gracia de Dios. El primer milagro es que Jesús murió para nosotros. Jesús murió para nosotros. Es una gran bendición, una gran milagro. El segundo es que podamos creer en Jesús, nuestro Salvador, por la gracia de Dios. Creen en Jesucristo, nuestro Salvador. Es segunda milagro. ¿Qué más necesitas? ¿Qué quiere más? Pueblo de Dios, ya ha recibido 2 milagros. Jesús murió por nosotros. Y nosotros ahora mismo creen. Jesús es nuestro Salvador. ¿Qué quiere más? ¿Qué necesita más? Disfrutar estas bendiciones, estos milagros
Recordemos siempre esto y sintamos siempre agradecimiento. Por eso, sea cual sea nuestra situación, solo podemos agradecer a Dios. Recordemos siempre esto y sintamos siempre agradecimiento. Por eso, sea cual sea nuestra situación, solo podemos agradecer a Dios. Dios nos da a nosotros, sus hijos, su gracia y su paz. La palabra gracias proviene de la palabra griega haris. Aunque no seamos dignos de la gracia de Dios, Dios nos la da. No hay nada que nos haga merecedores de la gracia de Dios, y aún así Dios nos la ha dado. No hay nada que podamos dar a Dios, y solos podemos estar por siempre agradecidos por su gracia. Cuando hablamos de paz de Dios, esta paz proviene de la palabra eirene y es aquella gran bendición de Cristo nos ha dejado como resultado de su muerte expiatoria. Leemos Juan capítulo 14, versículos 26 y 27. Juan capítulo 14. Versículos 26 y 27. Juan 14, versículos 26 y 27. Pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. La paz solo encuentra en Dios y por tanto solo la puede dar Dios. Leemos Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y firmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. Isaías 26, versículos 12 y 13. Isaías 26, versículos 12 y 13. Isaías 26, versículos 12 y 13. Tú, oh Yahvé, nos gobernarás en paz, porque todas nuestras obras las has hecho a nuestro favor.
oh Yahvé, Dios nuestro. Otros amos aparte de ti nos han dominado, pero solo reconocemos tu nombre, el tuyo solo. Dios es el amo de la paz, y aquellos a quien gobierne rebosarán de ella. Dios gobierna la iglesia, por tanto, en ella hay paz, porque Jesús nos da dio en su sacrificio. Solamente en la iglesia hay paz, y fuera de ella no puede haberla. Leemos Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 9. Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 9. Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sea conocidas ante Dios. Vuestras peticiones con acción de gracias, la paz de Dios, que sobrepuja a todos entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación. Si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con nosotros. Si no sentimos paz y regocijo en nosotros, es porque no hacemos lo que aprendemos en Jesús, porque no hacemos lo que recibimos de Jesús, porque no hacemos lo que oímos de Jesús, porque no hacemos lo que vimos de Jesús. Aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced, y el Dios de paz estará con nosotros. No hay otra manera. No hay otra manera. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no oidores para poder sentir su paz y el gozo en Él. No oidores, sino hacedor de nuestro Señor, de palabra. No oidores, sino hacedor. El Dios Paz estará con nosotros. No sentimos fe, sentimos paz y regocijo en nosotros. Es porque no hacemos lo que aprendemos en Jesús. Porque no hacemos lo que recibimos
de Jesús? ¿Por qué no hacemos lo que oímos de Jesús? ¿Por qué no hacemos lo que vimos de Jesús? Por eso no está con nosotros, no está con paz de Dios. No oidores, sino hacedores. El Dios de paz estará con vosotros. La paz estará con vosotros para siempre, para siempre. Para rebosar de la paz y la felicidad que nos da Dios, debemos ser hacedores de su palabra. El motivo por el cual no damos gracia a Dios, ni podemos dar gracia a Dios, es porque no sentimos su gracia en nosotros. Cuanto más gracia de Dios sintamos, más gracias podremos darle. Cuanto más gracia de Dios sintamos, más paz tendremos. No hay otra manera. Repetimos. El motivo por el cual no damos gracia a Dios, ni podemos dar gracia a Dios, es porque no sentimos su gracia en nosotros. Cuanto más gracia de Dios sintamos, más gracias podemos darle. Cuanto más gracia de Dios sintamos, más paz tendremos. Leemos Isaías capítulo 48, versículo del 17 al 19. Isaías capítulo 48, versículo del 17 al 19. Isaías capítulo 48, versículo del 17 al 19. Así dice Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy Yahvé tu Dios, que te enseña para tu provecho y te conduce por el camino en que debes andar. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, como sus granos, los vástagos de tus entrañas, y tu nombre nunca sería cortado ni destruido delante de mí. Versículo 22. No hay paz para los malos, dice Yahvé. No hay paz para los malos. No hay paz en el mundo. No hay paz fuera de Dios. Solo hay paz en la iglesia, su pueblo. No hay paz que pueda construir el hombre, ni con políticos, ni con firmas de documento por la paz. Solo hay paz en Dios. No nos dejemos engañar por el mundo. Solo hay paz en Dios. No nos dejemos engañar por el mundo. Leemos segunda
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 14. Leemos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santo y piadosa manera de vivir, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos, siendo encendidos y disolverán, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y repito, es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir, guardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, porque, según su promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales morará justicia. Por tanto, aguardad estas cosas, procurando con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Por hoy vamos a dejar el estudio aquí. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Espero que tengáis una semana ya llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.